Hola hijitos, yo soy Fercho y esto es Destruyendo el Ateísmo. El día de hoy vamos a tener un debate con Ompu Seguagua. Ahorita se va a presentar para poderlo identificar con algún nombre, no sé con qué nombre se vaya a identificar. Y vamos a hablar sobre el tema de el origen de la información del ADN. Bueno, vamos a darle oportunidad aquí al compañero para que se exprese y pueda explicar cuál cree que es el origen de la información del ADN. Primero nada más que se presente, después me presento yo y luego ya empezamos con el debate. Adelante, Ompu. Muy buenas tardes, me pueden llamar Ompu Seguagua, no tengo problema con ello. Una persona normal, no tengo estudios de biología, sé lo básico, lo de secundario. Nada más. Muchísimas gracias, Ompu. Yo soy Fercho del canal Destruyendo el Ateísmo y bueno, voy a explicar esta parte para todos los que nos escuchan. Pues algunos ya saben, yo soy egresado del Politécnico de aquí de México. Y bueno, pues para quien no, pues ya lo saben, soy de Ingeniería en Transportes. Bueno, pues vamos a empezar con el debate, van a ser 5 minutos y aproximadamente, y después 5 minutos y después ya podemos empezar a dialogar. Si quieres empezar tú, Ampu, para explicar o quieres que yo inicie, como tú me indiques. Pues si quiere empezar para plantear el punto y establecer Muy bien, cuáles serían los puntos concretos. perfecto. Empiezo yo entonces con la exposición. Tengo 4:21 a las 4:26 de la tarde, ahorita que estoy grabando. Termino mi exposición. Bueno, el día de hoy vamos a tratar de explicar de dónde es el origen de la información del ADN. Aquí vamos a ver dos posturas. La primera postura es una postura relacionada a la inteligencia artificial, al diseño inteligente, que es la que yo voy a defender, en la cual voy a demostrar el por qué un ser inteligente es el único que puede crear un código de programación tan complejo y tan avanzado como es el código que encontramos en las células del ADN. Lo voy a explicar en un momento más, pero antes quiero aclarar que la otra postura que ustedes van a ver de Ompu va a ser una postura que es una reinvención de la parte, de la, ¿cómo se llama? Perdón, se me olvidó el término, de la generación espontánea, ¿vale? En las épocas de Louis Pasteur, ustedes recordarán que estaba muy de moda la postura de la generación espontánea. Decían, bueno, si ponemos una tina de ropa sucia con trigo o con maíz, van a aparecer Esa no es ratas. mi planteamiento. Bueno, estoy tratando de explicar, ahorita que termine lo aclaras, ¿no? Permíteme. Bueno, Entonces, ustedes van a ver que ustedes van a ver cómo es la misma teoría de la generación espontánea, pero la están retrucando. Ustedes van a ver que ahora ya no hablan de ratas que aparecen después de 2 semanas o de 3 semanas, sino que ahora bueno, posteriormente a eso, cuando Pasteur los refutó, empezaron a hablar de células que aparecían en caldos primigenios. Cuando la genética moderna los refutó, que eso era falso, pues se fueron más atrás y dijeron, no, es el ADN el que aparece espontáneamente y ya no hablan de ratas, ya no hablan de células, ahora es el ADN que apareció mágicamente, espontáneamente en una sopa de moléculas. La genética nuevamente los volvió a refutar, que el ADN no puede aparecer espontáneamente, se fueron más atrás, se fueron a las proteínas, vieron que tampoco, también lo refutaron, ahora van a la ARN, a eso es a lo que hoy va a presentar OMPU, que nos va a tratar de convencer de que la ARN aparece espontáneamente, mágicamente como las ratas en su tiempo, ahora se remontan a la ARN. Esto ustedes van a poder comprobar que no está comprobado científicamente, que no es posible que suceda esto y que además la genética moderna, no, la biología molecular nos está mostrando
cada vez está más cerca de refutar completamente esta parte del ARN. De hecho, los científicos ya se adelantaron, los que están a favor de esta teoría, ya se adelantaron y ahora ya no hablan de ARN, hablan de una molécula autorreplicante. Es una molécula hipotética, no saben cómo es ni cómo funciona, no saben de dónde apareció, solamente tratan de convencernos de que apareció espontáneamente, se empezó a replicar, pero el problema es que para que se pueda replicar una molécula requiere de proteínas. ¿Qué es lo que realmente sucede con el ARN? El ARN es una parte fundamental de las células, es el ADN, que es el donde se almacena la información. El ARN, que es el que transporta la información, también puede procesar información y también puede generar algunos cambios como son las proteínas y las proteínas que ejecutan esa información, ese código. Como muestra o como prueba de que mi teoría es correcta, la que estoy defendiendo, es que nosotros actualmente podemos replicar un organismo virtual en una computadora. Podemos programar por medio de un código, de computación, podemos programar un organismo virtual que pueda hablar, que pueda reproducirse, que pueda tener todas las funciones vitales conocidas, lo podemos programar en una computadora y todo eso es información que viene desde una mente inteligente. Entonces, por un lado tenemos una teoría que está demostrada que funciona perfectamente, en donde un ser inteligente, ustedes a lo mejor no crean en Dios, bueno, no le llamemos Dios, digamos que es un extraterrestre si quieren o en lo que ustedes quieran creer, pero es un ser inteligente que codifica, que programa una información para un organismo. Eso lo podemos ver en una computadora, está 100% demostrado y comprobado. Y por el otro lado tenemos la teoría en donde nos dicen que pues básicamente todo surgió por azar, que espontáneamente surgió, primero eran las ratas, después las células, después el ADN, como nada les funcionó, ahora se van a refugiar en el ARN, que es una parte fundamental de la célula que no puede existir sin la propia célula. Muy bien, pues se me acabó el tiempo, pero bueno, continuaremos hablando al respecto. Adelante, Ompu. ¿Listo? ¿Se me escucha? Está bien. Listo. Número uno, establecer y esclarecer qué es la generación espontánea. La generación espontánea es importante para el establecimiento de la biogénesis, ya que se estableció que fue una medida propia del tiempo en el que fue establecida, que creo que fue por los siglos XVII y XVIII, cuando René Descartes la estableció a nivel científico. Es una medida propia de su tiempo, tanto como la alquimia fue una materia de estudio en dichos tiempos, en siglo XVII, siglo XVI, siglo XV. ¿Eso la hace inválida? No, eso la hace válida a su propio tiempo, tanto como medidas médicas como, no me acuerdo ahorita, ¿cómo se llama? Cuando habrían agujeros en el cráneo para liberar presión. No me acuerdo cómo se llamaba esa medida médica, o cuando se creía que que las enfermedades provenían de los aires malos. Y por eso los médicos estos utilizaban cascos con aromas florales. Es una medida propia de su tiempo. ¿Eso la hace inválida? No. Eso la hace propia a su tiempo, ¿sí? La generación espontánea fue una hipótesis de la biogénesis. Sostenía que los animales podían surgir de la materia inorgánica de la materia orgánica e inorgánica. Claramente hoy sabemos que eso no es viable en sí mismo, que un animal vivo como una mosca aparezca de materia orgánica e inorgánica. Se creía en ese tiempo que si usted dejaba la carne sola, de la propia carne se generaban moscas, salían de la nada, de la propia carne. Luego se observó que eran las moscas las que buscaban la carne y introducían huevecillos y ahí aparecían las propias moscas. Entonces, número uno, la generación espontánea no es una medida actual de la biogénesis. ¿Fue una teoría biogenética? Sí, fue una teoría biogenética, pero no debería plantearse en este caso.
el planteamiento que yo estoy planteando ahorita es, ¿cómo sería? Los diferentes modelos que hay actuales. Yo diría que, por ejemplo, ¿cuál sería? Los planteamientos que hay ahorita sobre la química prebiótica, que es un experimento de Miller y Urey, que trataron de emular las condiciones las condiciones medioambientales del planeta primigenio, hace como 4.000 millones de años, y tratar de determinar qué pudo haber generado dichas proteínas autorreplicantes. Me disculparía en un momento, tengo que ir a abrir. Entonces me voy a silenciar y me gustaría que expusieran su punto. Bueno, aquí te espero, no te preocupes. Bueno, voy a aclarar mientras tanto que vamos a subir el audio de este debate. Lo voy a estar subiendo completo. Sí, yo creo que completo al canal de YouTube, Destruyendo el Ateísmo. Y lo voy a estar subiendo, yo creo que terminando el debate, vamos a estar subiéndolo para que quien esté interesado lo pueda escuchar y también para que la gente que está suscrita en el canal lo pueda estar revisando. Ahorita le quedan 2 minutos a OMPU, ahorita se los damos. Y pues igual nada más a ver si ahorita en sus 2 minutos puede exponer algo del origen del ADN, porque realmente hasta ahorita explicó un poco sobre la teoría de la generación espontánea, pero realmente no expuso el tema del debate, que es el origen de la información del ADN. No lo ha empezado a exponer. Creo que lo iba a empezar a exponer justo cuando tuvo esa parte de que le tocaron en la puerta y tuvo que ir a abrir. Y bueno, pues vamos a esperarlo ahorita para que pueda ver si en los 2 minutos que le quedan pueda explicar de dónde viene la información del ADN. A ver si regresa rápido porque estamos aquí. Listo, acabo de regresar. Oye, todavía te quedaban 2 minutos, entonces si gustas te los damos. Nada más les comentaba a que pues a ver si en los 2 minutos que te quedan, a ver si puedes explicar de dónde viene o el tema del debate, que es de dónde viene la información del ADN, porque ahorita gastaste pues, casi más de 4 minutos en la parte de la generación espontánea en aclarar eso. Pero bueno, si gustas empezar, te damos 2 minutos, igual 2 minutos y cachito, no hay ningún problema. Adelante. Listo. Tratar de aprovechar los 2 minutos lo mejor que pueda. El postulado que yo quería que usted debatiera o me planteara o controvertiera los puntos a favor es la teoría, ¿cómo se llama? Se me fue. Los inicios de la propia química prebiótica, que son un experimento que fue formulado por Miley y Urey, en donde a través de un diagrama se representó los medios de condensación del agua. Fueron unos experimentos que se fueron realizados en 1953, donde fueron llevados a cabo bajo las condiciones en las que ellos habían determinado que se había existido un sistema oceano-atmosférico en Petri, y donde plantearon más que todo la química atmosférica que había hace 4.000 años, 4.500 millones de años, donde se utilizaba una mezcla de gases como metano, amoníaco, hidrógeno, a las cuales se le aplicaban descargas eléctricas para simular las fuentes de energía presentes en la atmósfera a partir de los rayos y de las descargas coronales. En dichas, ¿cómo se llama? En dichas reacciones se llevaban a cabo en un aparato con depósitos esterilizados de vidrio, y a través de ello podían aplicar calor para producir evaporación.
Y dicho vapor era conducido hacia otra cámara de vidrio y bajo una presión de 1.5 bares trataban de simular más que todo las condiciones atmosféricas de la posible Tierra primigenia y con ende poder encontrar cuál sería las diferentes estructuras prebióticas y posible estructura del ADN. Porque si uno va a criticar qué serían las posibles teorías abiogenéticas, tendría que ver Puedes cerrar la idea y ya se acabó el tiempo. teorías Puedes cerrar la idea. actuales. Señor. Y ya se acabó el tiempo. Si puedes cerrar tu idea para empezar a... Listo. Por ahora, discutir los inicios de la química prebiótica, no teorías que ya son del siglo XVI, del siglo XV, porque, vamos a atacar la alquimia porque la alquimia estaba mal. No, la alquimia era una medida de su tiempo. Debemos tratar de buscar debate y tratar de puntuar cuáles serían las fallas en los inicios de la química prebiótica, que son medidas de 1953, no del siglo XV. Okay. Me hiciste una buena pregunta. ¿Puedes silenciarte tantito? Voy a responderla. Mira, me preguntaste sobre el experimento Milley-Urey. Perfecto, excelente. Este experimento es básico para poder entender de lo que estamos hablando. En ese experimento lo que hicieron fue, supuestamente, porque hay muchos investigadores que lo han refutado esto, pero supuestamente replicar las condiciones de la Tierra primitiva. El problema con el experimento de Milley-Urey es que lo único que lograron obtener fueron aminoácidos, ¿vale? Los aminoácidos, aunque son necesarios para la vida, no son suficientes. Me explico. Para que usted tenga una cadena de ARN, primero necesita usted nucleótidos. Los nucleótidos no son simples aminoácidos, son estructuras mucho más complejas. Ahora bien, una vez que usted tiene los nucleótidos, necesita una estructura genética, es decir, una estructura de un programa súper complicado, en palabras, por ejemplo, de Bill Gates, donde nos dice que el código genético que encuentra usted en una molécula de ADN es el equivalente a un programa muy avanzado que jamás se ha creado, el más complejo y el más avanzado que jamás se ha creado. Usted tiene los aminoácidos, pero no tiene ni siquiera los nucleótidos. Y de los nucleótidos todavía faltaría un paso gigante para llegar a obtener la cadena completa de una sola cadena de ARN. Sería un paso gigantesco. ¿Vale? Usted lo que me está refiriendo del experimento de Milley-Urey es como que dijera yo, bueno, mira, hemos encontrado que bajo ciertas condiciones en el planeta, en la naturaleza, se puede formar vidrio de manera natural y se puede formar metal o se puede encontrar metal en la naturaleza. Entonces, como se encuentra vidrio y se encuentra metal, entonces los rascacielos que vemos, por ejemplo, en grandes ciudades como Estados Unidos o en Dubái, entonces esos rascacielos surgieron de manera natural, aparecieron espontáneamente por ahí, por evolución. No, señor Ompu, usted necesita demostrar que esos aminoácidos, cómo se formaron en una cadena de ARN que es larguísima, que es súper complicada, que es súper compleja, que es más grande que un programa de computadora, con más información. Para que usted se dé una idea, en una sola cadena de ADN usted puede encontrar la información de toda una biblioteca. Entonces, realmente me está demostrando que se puede encontrar vidrio y se puede encontrar metal y después quiere saltar a que los rascacielos aparecieron espontáneamente. Esto es un absurdo. Adelante, Ompu, puedes hablar. Listo, a ver, veamos. Usted me está diciendo que es inverosímil que una propia reacción química pueda llegar a ser tan compleja como para poder generar una cadena de ADN, ¿cierto? Entonces, tendremos que observar, veamos, ¿cuál era? La propia definición de aminoácido.
qué tan complejos pueden llegar a ser en la propia naturaleza. Venga, a ver. Espere, fue un nucleótido, ¿no? Pero ¿cuál sería de tantas variables de nucleótidos, cuál podría ser la, la particularidad, el tipo de nucleótido más complejo? Porque... De hecho, para una molécula de ARN necesitas los 4 tipos de nucleótidos que utiliza, que son casi los mismos que utiliza en una molécula de ADN con una pequeña diferencia, que hay uno que se cambia de la tiamina por otro nucleótido distinto, pero necesitas prácticamente los 4 para hacer una cadena de ARN. Para los 4, para la adenina, la timina, la citosina y la guanina, ¿no? La timina la cambian por otra en el ARN, pero son muy similares. Mira, igual si mientras vas buscando en tu computadora la información, te voy comentando. Los nucleótidos al día de hoy no se han podido generar de manera natural. En la naturaleza no se han podido generar ningún nucleótido, ni siquiera uno. Ya no digamos los 4 que se necesitan para hacer una cadena de ARN. Ni uno solo se han podido formar. Lo han estado manipulando, han estado haciendo alteraciones en el material genético, han agarrado cadenas, las han reemplazado, por ejemplo, como en la película, no sé si te acuerdas, de la película Jurassic Park, en donde ponían una cadena de ADN de una rana y después le sacaban unos pedazos de esa cadena y lo reemplazaban con el material genético que tenían del dinosaurio. Bueno, eso es más o menos lo que se ha logrado hacer al día de hoy. Eso ya es algo muy cercano a la realidad de lo que se puede hacer el día de hoy, pero a un nivel muy básico, ¿no? O sea, están haciendo cadenas de ADN de células que lo único que hacen es, digamos, reproducirse, pero están manipulando el material genético para que se entienda esto. Digamos que tú agarras el juego, no sé si hayas jugado el juego de Grand Theft Auto San Andrés, y Sí. ahorita, por ejemplo, tú lo puedes encontrar en Facebook, ese juego, con muchos mods. Los mods son modificaciones que hacen programadores. Bueno, haz de cuenta que lo que están haciendo ahorita, cuando dicen que han creado vida artificial o células artificiales o cosas así, en realidad lo que han hecho es agarrar un juego como el GTA San Andreas y le han puesto mods, y entonces dicen, ya hice un juego de GTA. No, en realidad no han hecho Pues ningún juego, sería algo simplemente... burdo, ya que están cambiando directamente los parámetros del núcleo, pero estableciéndolos en otra barrera celular, ¿no? Sería una comparación bastante Exactamente. burda. No, yo diría, Como te si digo, o van sea, a cambiar realmente han el hecho núcleo, modificaciones. están cambiando el núcleo de la propia célula. Se ve que están a unos 7, 10 años de una célula totalmente sintética. ¿Para qué desarrollar una célula sintética? Para que ésta desempeñe funciones de manera específica para las necesidades que tenemos nosotros. ¿Están creando vida? No, están modificando vida. Ahí no están diciendo en ningún momento que estén creando De vida. hecho, Están exactamente, modificándola. fue mi punto que te comenté. Fue mi punto que te estaba comentando, que se está haciendo modificaciones, están metiendo mods. Entonces, realmente, para que hagan una célula artificial, así como tú me lo estás contando, les falta muchísimo. Realmente el núcleo, no ¿Qué es que les el núcleo falta? lo Si ya haya... están creando el núcleo y lo están De hecho, no planteando se en está creando otra... el núcleo. No, Sí. se está modificando nada más el código genético. Pero bueno, mira, vamos a, si quieres, a dejar eso de lado, porque realmente lo que estamos aquí, el tema es de dónde viene la información del ADN, y esto pues realmente nos desvía completamente del tema, o en todo caso me daría la razón a mí, porque dices que los científicos están No, generando yo información diría genética. que estoy mirando paso a paso cuál sería la evolución de la biogénesis, y seguidito al artículo que estaba revisando de la propia biogénesis están los artículos de Joan Oro, quien logró, quien logró avances en la propia química prebiótica a través del polinucleótido fosforilasa, que es capaz de polimerizar el ácido ribonucleico.
Fue capaz de sintetizar también adenina en condiciones que suponían que se existían en la Tierra primitiva, en las cuales obtuvieron cantidades significativas de dicha sustancia calentando una disolución de cianuro de hidrógeno y amoníaco de agua durante varios días a una temperatura moderada, entre 27 grados y a 100 grados. Según aparece en su publicación original, se considera que estos materiales son abundantes en el sistema solar. Joan Oro, no sé si lo pueda escribir por el Telegram, pero lo voy a escribir. Listo. O sea, todo lo que yo necesito para defender mi posición está tranquilamente en la Wikipedia. No es un estudio así random que sacaron así y ahora andan locos modificando células. No, esto va de tiempo. Son estudios que se hicieron. Voy hasta ahora en 1955 para defender mi postulado. Ahora estoy viendo una imagen, si la puedo abrir y la puede compartir. Hola. Probando. Hola. Probando. Hola. ¿Qué pasó? Perdón, se hubo un corte aquí con la luz eléctrica. Me quedé en donde estabas hablando del polinucleótido. Listo. Que hubieron estudios en 1955, fue, en donde... se me perdió dónde estaba. Sí, Joan Oro intentó hacer concluir avances y logró avances en la química prebiótica a través de sus estudios del ADN, en particular del polinucleótido fosforilasa, que fue capaz de polimerizar el ácido ribonucleico bajo condiciones de la propia estudiadas de la propia Tierra primitiva, en donde calentando una disolución de cianuro de hidrógeno y amoníaco durante varios días lograron sintetizar dicha fosforilasa y lograron finalmente en 1959 sintetizar adenina en condiciones que existían en la propia Tierra primitiva. Muy bien. Vamos vamos a repasar entonces. Ahorita me comentas que se pudo generar un Adenina, nucleótido de adenina, sí. esto yo sinceramente lo he investigado, lo he buscado y eso es completamente falso. Igual si nos dejas aquí en el grupo posteriormente o si tienes ahorita, si puedes ponerlo ahorita en el grupo, la parte de la fuente, porque realmente eso no,
no está, o sea, no aparece en ninguna parte de la ciencia moderna. listo. Y más De hecho que es de está, de hecho está en la propia Wikipedia. Ok, muy Está en bien, la propia Wikipedia, no voy a sacar nada así raro. muy bien. Vamos a suponer que sea Listo. correcto, ¿no? Que Es realmente correcto, es correcto. Porque perfecto. ya quedó esta. O sea, Ajá. no me puede decir, es que creo que fue algo así como random, que tal vez hubo un rumor extraño. No, Juan Oro fue un bioquímico español. Bien, vamos a continuar entonces con la información. Aquí el debate es sobre la información del ADN, ¿no? Entonces, bueno, nos Sí. comentas que se formó un nucleótido. Perfecto. De ahí, ¿qué paso sigue? De que se forma un nucleótido. ¿Qué paso sigue para generar una cadena completa de ARN o de ADN? A ver si nos puedes indicar. Establecer qué medios hubieron para que se hubieran generado los primeros ácidos ribonucleicos, ¿no? Primero se debe determinar cómo se generó la adenina y luego Vamos determinar o entendiendo un poco. falsear si se pudo generar dicha, dicho ácido. Entonces, estableciendo Confundiendo que un se pudo poco. establecer adenina, se puede dar un paso siguiente y determinar si hubo otro tipo de polinucleótido y cómo se generó. Después, Creo que ahí determinar hubo si una se pudieron confusión. generar los cuatro. A partir de ello, determinar cómo fue que se combinaron, ya que son complejos, muy complejos, pero se pueden formar tranquilamente ¿cómo se llama? En las condiciones de la propia Tierra primigenia. Es complejo, es muy complejo de responder esa pregunta. No se puede decir, no se puede, me voy por otro lado. No, se debe determinar cómo se generó. O sea, no es tan sencillo de descartar una hipótesis científica. Se deben determinar cuáles fueron los pasos para poder conseguir dicho polinucleótido y luego determinar cómo fue que se fueron mezclando. Determinarlos o falsearlos es lo que determina si es muy posible o si es aceptado directamente en la comunidad científica. Hubo ahí una confusión. Traté de corregirte, pero no me escuchaste. Estabas hablando de la tiamina o de la No, adenina. adenina que fue sintetizada en las condiciones de la Tierra primigenia en 1955 Adenina, por Joan Oro. adenina. Y después mencionaste que los ácidos nucleicos, bueno, los ácidos nucleicos precisamente No, es el ácido ADN y el ribonucleico. ARN. Sí, es una... ¿Aló? Nucleótidos y estamos hablando de ácidos nucleicos, que bueno, fue el error. Ahora bien, aquí lo que estoy observando es que nos estás hablando sobre una formación teórica, o no sé si empírica, no sé si lo hayan experimentado según lo que nos estás Sí, mencionando. fue empírica, Entendí hermano. teóricamente, Sí, no, empírica. empírico. Muy Acabo de enviar bien. ¿cómo? La El formación link de un de Joan Oro y cuáles fueron sus avances en las ciencias químicas. Si fue una persona real, si hizo el experimento, si obtuvo la adenina, lo hizo. Perfecto, muy bien. Ahora bien, Ompu, vamos a entonces continuar a partir de aquí. Nos comentas que se formó una adenina o un nucleótido, una base. De ahí a que se forme una cadena de ARN, nos comentas que no,
que ahí ya no tiene respuesta, que ahí ya prácticamente en la ciencia ni tú no tienen una respuesta de cómo se generó. Aquí la pregunta es, ¿de dónde viene la información del ADN? La respuesta de mi parte es muy sencilla, muy clara, y la respuesta de tu parte, pues realmente es que no lo saben. Entonces, aquí tenemos las dos partes, ¿sí? Pues cada quien que se dé cuenta qué es lo más sencillo, qué es lo más obvio, si pensar que pues mágicamente por ahí se generaron muchas nucleótidos y se generó un ARN, o si pensar que básicamente un ser inteligente creó el código, que es muy complejo. Nos dices que probablemente sí se pudiera hacer, pero no tienes evidencia, no tienes pruebas, no tienes una comprobación, mucho menos un experimento. Entonces, pues no sé si tengas algo más que agregar. Para poder determinar cuáles son los parámetros de la propia biogénesis, no se pueden saltar todos los experimentos que se han hecho desde 1950 para abajo, para arriba, que diga, desde 1950 hasta la época. Número uno, está descartando que Juan Oro lo hizo. Le está diciendo directamente que no lo hizo, que sus avances en la química biológica no existieron simplemente. No se pueden saltar todos los pasos y determinar que fue creada mágicamente. Se deben estudiar y falsear dichos experimentos que fueron hechos. Acabé de pasar solo la biografía de Juan Oro, a ver si usted podía falsearla. Pero simplemente está diciendo que todo fue teórico, que no hay una forma de explicarlo, que no se sabe cómo lo hizo, a pesar de que yo le mandé el link de Juan Oro. Y espero que usted pueda falsear dichos experimentos. Voy a volver a pasar el link de Juan Oro para que pueda falsear los postulados que él hizo. Les voy a pasar por... solamente tengo el link, solamente lo tengo usted ¿cómo se llama? Como persona añadida. Sí, destruyendo, sí, ahí está. Juan Oro, bioquímico español. Me gustaría que falseara la obtención de la adenina. Solo la obtención de la adenina, que me falta todavía rato largo. Nos tocaría hablar sobre las propias condiciones iniciales, cuáles son las evidencias de la antigüedad de la vida, las lagunas hidrotermales y fluctuantes en las islas volcánicas, más evidencia. Muy bien, Umpu. Mira, aquí un detalle. O sea, estamos en medio de un debate, no puedo ponerme ahorita a revisar tu bibliografía o tu fuente que me estás mencionando. Estoy tratando de creer lo que tú me estás diciendo, pero no lo he podido corroborar con la lectura del documento. Lo que sí te puedo decir es que lo más probable es que estás malinterpretando la información que estás revisando en Wikipedia. Lo más probable es que lo que hizo este científico es que haya aislado ese nucleótido, porque estamos hablando de décadas atrás. O sea, realmente la ingeniería, la biología molecular es una ciencia relativamente moderna, en la cual sus mayores avances han sido en los últimos años. No podemos asegurar de que un científico hace décadas ya pudo generar nucleótidos. Sinceramente, eso no lo he leído. Te soy honesto, o sea, no podemos saber todo lo que se hace en el trabajo científico. Yo en este momento, con la información que tengo, puedo estar un 90% seguro de que estás malinterpretando la información de la fuente que estás citando. ¿Sí? Probablemente lo que hizo fue aislar la molécula o aislar el nucleótido, más no que realmente él haya logrado que se generara eso de manera natural. Pero bueno, suponiendo que aún así, que aquí te voy a dar la razón, vamos a decir, yo no lo conozco, vamos a suponer que sí, que se generó la adenina, pero de ahí, ¿cómo sigues a que se generan las demás nucleótidos y que se genera el ARN? Eso realmente no, o sea, lo que me estás diciendo es que encontraron la forma de hacer un ladrillo en la naturaleza, pero después apareció una casa y ahí ya no sabes cómo apareció la casa, simplemente dices, bueno, si apareció un ladrillo, seguramente se puede aparecer una casa. Realmente eso no se sigue y yo no veo argumentos que nos puedan apoyar a eso. Mm,
ese es el detalle, Chinas. Tiene que poder determinar si por lo menos el experimento de Juan Oro es cierto o no. Ya lo está descartando de golpe. Está descartando de golpe. Está diciendo no se puede. A pesar de que nos inventamos el gas pimienta y el gas mostaza antes de 1940. Experimentos químicos y biológicos muchísimo más jodidos que simplemente generar las condiciones de la Tierra primigenia. No puede descartar un tema como el propio experimento de Juan Oro y decir que eso es imposible. Debe determinar si es posible, debe determinar cuáles son los pasos que él siguió, por qué le dieron un premio de química a él, por qué le dieron ese premio en 1963, por qué pudo fundar el Departamento de Ciencias Bioquímicas y Biofísicas. Juan Oro, porque fundó el Departamento de Ciencias Biofísicas en la Universidad de Houston en 1956. ¿Por qué sí pudo hacer análisis de rocas lunares? Debe determinar el propio experimento que se plantea, que planteó Juan Oro. Eso es paso por paso. No se trata de, yo creo que es imposible que se haya podido hacer esto porque considero que la biología, la biología molecular es Como que se perdió el audio ahí de Ompu. demasiado compleja y demasiado moderna. A ver, Ompu, vamos a, ya abrí la parte del link que nos mandaste. Este es un link de Wikipedia de una biografía de Juan Oro. Realmente no, yo pensé que iba a ser algún documento mayor sobre el experimento que realmente nos estás mencionando. Te voy a decir lo que dice textualmente, lo estoy leyendo de la biografía que me mandaste. Lo que habla de la adenina únicamente es un pequeño fragmento de un par de líneas. Te lo voy a leer textualmente. Destaca su trayectoria profesional como fecha memorable el día de Navidad de 1959, cuando encerrado en su laboratorio descubrió la síntesis de la adenina, una de las moléculas más importantes para la vida. La paradoja de su descubrimiento fue que esta sustancia la sintetizó a partir del ácido cianhídrico, uno de los productos más venenosos. Bueno, aquí realmente yo no puedo profundizar más en el experimento porque literalmente no dice nada más, ¿vale? Es todo lo que dice del experimento. No sé en qué condiciones se hizo, no sé a partir de qué. Solamente nos dice que logró la síntesis de la adenina. Esto realmente lo hizo en el laboratorio y lo hizo con un químico venenoso, ¿no? Ácido cianhídrico, dice aquí. Esto realmente yo no entiendo cómo tú no lo vienes a presentar como que en la naturaleza se puede formar la adenina de manera natural. Eso realmente no es lo que dice el link que nos mandaste, es un fragmento muy pequeñito que realmente no dice que en la naturaleza se pueda formar este químico, ni tampoco nos habla de cómo lo logró hacer este científico con el ácido cianhídrico. O sea, realmente no sé realmente qué es lo que nos estás presentando. No aparece ahí en el documento. Igual si no lo pudieras leer textualmente algún fragmento más relevante, porque no encontré otro más. Que haya podido sintetizarla y que también haya podido establecer las condiciones de la propia Tierra primigenia, si estuviera leyendo el foro de abiogénesis, podría determinar que en 1955 hizo dicho experimento. Va a pasar el link también. Está en la sección de la síntesis prebiótica y la estructura del ADN. Una cosa es sintetizarla poder lograr sintetizarla, y otra cosa es poder haber descubrido que en dichas condiciones se podía generar la adenina. Se puede generar en la naturaleza y él generó las condiciones para que se pudiera generar. Y también aprendió a sintetizarla.
se pueden hacer las dos cosas. Que pueda sintetizarla demuestra de alguna manera que no se pueda generar en la naturaleza o en las condiciones de la Tierra primigenia. No, porque son dos experimentos diferentes. Ok, bueno, avancemos en ese tema, ¿vale? Ya quedó aclarado qué es lo que decía realmente el documento y ya que cada quien juzgue si lo que dice el documento le pareció relevante para el tema o no. Personalmente, yo todavía no veo que me indiques en dónde está la información del ADN, de dónde surge, porque hasta el Sí, momento porque me todo has es hablado gradual. de espontánea, me has hablado de ácidos nucleicos, me has hablado un poco de la adenina, me has hablado del científico Oreo, pero no me has dicho de dónde surge la información del ADN, si nos pudieras indicar, porque ya tenemos un ratito hablando y bueno, pues ya para ir cerrando el debate, si nos pudieras indicar, porque hasta el momento no nos has indicado de dónde surge la información del ADN, que era el tema del debate y no lo has abordado todavía. Es que primero que todo se tendría que establecer cuáles son las bases o los propios, cómo es que surgen en primer lugar los propios ácidos ribonucleicos. Si no se tiene establecido de manera fidedigna cómo fue que se establecieron, no se puede establecer cómo se combinan o cómo se pudieron haber combinado en la naturaleza. El poder haber hecho dos experimentos, uno generando las condiciones de la Tierra primigenia para poder determinar cómo se sintetizó la adenina, no significa que habiendo hecho otro experimento en donde se pudo aislar, porque ese fue otro experimento en donde se pudo aislar la adenina de manera sintética, lo descarte. Entonces, si no se tiene bien establecido esos dos puntos, no se puede seguir adelante. No es tan sencillo el tema. ¿Cómo se sintetizó? Tendríamos que establecer primero las condiciones. Ya bien, habiendo establecido las condiciones en las que se sintetizaron los propios ácidos ribonucleicos, podríamos seguir adelante. Es un tema un poco complicado, es complicado, pero tendríamos que determinarlo o falsearlo, ver en qué parte está fallando dichos experimentos, pero no podemos saltar a decir, es que aprendió a generarlo de manera sintética, entonces lo que usted está diciendo es mentira, porque son dos experimentos muy diferentes. Perfecto, pues mira, te voy a hacer un favor, te la voy a poner bien fácil, ¿vale? Vamos a suponer que todos los ácidos nucleicos surgen de manera aleatoria en la naturaleza. Todos los ácidos nucleicos que necesitas para el ARN, para el ADN, surgen, perdón, los nucleótidos, también estoy igual como tú confundiendo. Los nucleótidos, vamos a suponer que las bases ya las están dadas, ¿no? Ya existen en la naturaleza. Ahora, ¿cómo esas bases se integran en una molécula de ARN, de hélice sencilla o una molécula doble de ADN? ¿Cómo es que ya teniendo los nucleótidos, cómo los vas a lograr poner en una cadena y que aparezcan ahí antes de que surja la vida, antes de que surjan las proteínas? ¿Cómo las vas a acomodar en una cadena de ARN o de ADN, la que tú me digas? Aclaración, el ADN es el ácido deoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. En realidad son muy similares. La diferencia es que el ADN le quitan un oxígeno en la molécula, por eso es deoxi, sin un oxígeno, ¿vale? Pero estamos hablando de ácidos nucleicos. Ya tienes los nucleótidos, ¿vale? Tienes una sopa si quieres de nucleótidos. Vamos a ponértelo sencillo, Ompu. Tienes una sopa de nucleótidos. Ahora, ¿cómo haces que esos nucleótidos se acomoden de una manera específica y compleja en una cadena de ARN que mide kilómetros? De hecho, si tú extiendes una cadena de ADN de aquí a la luna, con una sola célula puedes alcanzar extendida la cadena de aquí a la luna y de regreso. Entonces, explícanos tú cómo los nucleótidos ahí en una sopa de nucleótidos se forman en una cadena de ADN, igual ya para que vayamos terminando los últimos intercambios. Adelante, Ompu.
no sé si escuchaste por ahí. Me logro escuchar, sí. Me silencié. O cuando me silencian, pues ya silenciado el propio micrófono. No soy químico, no voy a decir que soy químico, la verdad. Pero habría también que determinar cuáles son los tipos de uniones en las bases nitrogenadas. La adenina, la guanina, la timina, la citosina y el uracilo se pueden unir a través de uniones químicas, que son muy sencillas a la hora de la verdad. Creo que la adenina es espera, a leerlo porque de pronto voy fallo, ¿no? Los propios nucleótidos se forman a partir de ácidos nucleicos que se componen a la vez de moléculas. Es un fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Muy sencillitas los cinco ácidos. Entre el ADN y el ARN la diferencia fundamental sería la pentosa, que incluye la propia ribosa para el ARN2 desoxirribosa. Me atrevería a decir que tranquilamente son uniones químicas, puras uniones químicas. Reacciones que hay entre las propias moléculas. Pero me tocaría informarme más y determinar bien qué tipo de uniones son, cómo se forman, cómo se va generando una cadena, cómo influye esto a las diferentes estructuras de la célula. El tema es muy complejo, es muy, muy complejo. Para poder determinar si, primero que todo, habría que falsear bien, determinar si eso es viable, si no es viable, ver cada paso que se necesita para poder llevar tan siquiera a la adenina o a la guanina o a la timina o a la citosina, al uracilo, determinar cómo se unen, cómo se establece una cadena genética. No se puede descartar de golpe todo, o no se pueden descartar pasos tan importantes para siquiera obtenerlas. Es un tema muy, muy complicado. Descartarlo así como así es atrevido, es muy atrevido descartar un paso o un experimento que se haya dado. Muy bien, pues bueno, ya aquí ya nada más voy a agregar algo más. Ustedes han escuchado la explicación de OMPU, realmente, pues a mí en lo personal no me parece racional realmente lo que están proponiendo, ¿verdad? Yo más bien veo que parte de un dogma que está muy arraigado en el cientificismo moderno, y es que cualquier explicación, a pesar de que sea lo más inverosímil posible, a pesar de que sea completamente, a veces hasta descabellada, es preferible a aceptar que hay un ser creador. Siempre es como que el rechazo a Dios. Si ustedes pueden observar las dos planteamientos, un planteamiento ni siquiera puede ser Dios, inclusive podrías decir, bueno, es un extraterrestre. Ok, no tengo ningún problema. La información contenida en una cadena de ADN o de ARN es evidentemente obra de un diseño. No hay forma todas las evidencias nos apuntan allá. Lo que están tratando de hacer es, pues, buscar la manera de cómo encajar su dogma de que no puede ser diseñado, que no puede haber nada arriba de nosotros, que la vida se creó de manera aleatoria en la naturaleza, y eso es lo que realmente están tratando de enseñar o de imponer, inclusive en las ciencias. Pues ya de mi parte, pues no me resta nada más que decir. Realmente, pues un gusto haber escuchado a OMPU y sus planteamientos. Ya cada quien lo escucha, cada quien determina si le parece coherente lo que ha escuchado de cualquiera de las dos partes y con cuál se quedan, o tener inclusive otra opción, una tercera opción. Pues ya nada más, OMPU, si quieres terminar y despedirte para que vea si pueda subir el audio directamente a YouTube.
Y de antemano, gracias por el debate, me pareció muy interesante. Te paso ya nada más la oportunidad para que termines de hablar, y bueno, si quieres agregar algo ya corto y ya terminar el debate, despedirte. Listo. Ya para despedirme, mirar que la propia ciencia, la que nos lleva a los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, parte a partir de paso a paso. No se puede saltar ningún paso. Debe determinar y falsear y observar si dicho paso es cierto o no y ver de dónde parte. No se puede simplemente descartar un paso porque no le parece o porque no le convence, no, debe falsearse 100%. El poder lograr falsear dicho argumento determina otras hipótesis científicas. Es el paso para poder generar otra hipótesis científica. Entender al 100% qué determina dicha hipótesis y plantear otros medios para poder generar otra hipótesis. Y la hipótesis más sólida es la que va a perdurar en la comunidad científica. Normalmente no se descartan hipótesis, o sí se han descartado hipótesis, pero lo que normalmente se hace es determinar la falsibilidad de las mismas. No se puede falsear simplemente diciendo esto no es posible, esto no se pudo hacer, cómo no es imposible. No, se debe falsear. Nada más, observar los pasos y ver los resultados. Así es con todo, es muy, muy complicado. Es el trabajo de decenas de mentes brillantes. Pero bueno, también se puede ignorar y ver que no se puede, pero bueno. Para que te despidas, Ompu. Bueno, muchísimas gracias y espero que puedas seguir investigando un poco más acerca del tema. Y determine cuáles fueron los pasos que siguieron en la biogénesis y falséelos o no. Vea qué evidencias hay acerca de dichos experimentos. En realidad, las propias 5 adeninas se pueden generar. No es imposible. Y es el primer paso para poder determinar si sí es cierto o no. No son tan complicadas y a partir de ello es todo unión química. Pero bueno, muchísimas gracias por el tiempo y me gustaría ver esto en YouTube. Muchísimas gracias, Ompu, que estés muy bien. Sí, ahorita lo subimos a YouTube. Pues les recuerdo, amigos, suscríbanse al canal, compártenos, denle like. Recuerden meterse a mis redes sociales, les dejo mi grupo de Telegram, mi grupo de Discord y mi Twitter para que me sigan. De hecho, a Ompu lo encontré en Twitter, precisamente en un grupo de ateos, de esos ateos recalcitrantes, de esos ateos que más que ateos son anticristianos. El tipo que que le estaba contestando era un ateo de esos que odian al cristianismo, que odian a la religión, que se dicen científicos pero que no saben absolutamente nada, que todo lo que hablan dicen, la ciencia dice, pero realmente la ciencia no dice nada de lo que ellos creen. Son básicamente enseñan mentiras, lo disfrazan de ciencia y así es como lo venden a los tontos, ¿no? Y así es como engañan a los ignorantes. Bueno, pues nada más para concluir, les digo, o sea, el ADN es evidentemente, es algo evidente, es algo que ni siquiera necesitaría uno que mostrar pruebas, sin embargo las hay, pero no necesitaría uno mostrar pruebas porque es evidentemente obra de un diseño, de un programador, es un programa como el de que ustedes pueden encontrar en una computadora, es un programa donde hay un programador, ¿sí? Eso es algo evidente. Y claro, el programador diseña también, está programando la evolución, eso no hay ningún problema. Bueno, pues sería todo.